Gracias te damos, Señor Jesús, pues seis, que es la puerta de la fuente. Amén. Ya en este mes de junio terminamos de ver lo que era la puerta de la fuente y podemos ver ahí lo que es la puerta de la fuente. Vimos lo que era la puerta del muladar y aprendimos mucho en esta puerta, ¿verdad? Del muladar. Ahora yo les voy a invitar a que vayamos a la Biblia en Nehemías 3:15, por favor. Vamos a ir a la Biblia en Nehemías 3:15. Gloria a Dios Todopoderoso. Cuando lo tengan pueden decir amén. Puede usted que está en casa escribir amén. Amén. Gloria a Dios. Nehemías 3:15. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Hermanos. Dice así: Salum, hijo de José, del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revisó y asentó sus hojas, sus cerrojos, sus barras, sus murallas del estanque de Siloé en el jardín del rey, hasta que las gradas que descienden de la ciudad de David. Amén. Dice que Salum, hijo de José, restauró esta puerta de la fuente, ¿verdad? Y cualquiera puede preguntarse, ¿verdad? ¿Pero qué es la puerta de la fuente? ¿Verdad? Ya hemos visto que la puerta del muladar era la puerta de donde corría y se sacaba la basura. Pero ahora en esta puerta de la fuente, ¿qué es lo que representa la puerta de la fuente? ¿De qué nos habla la puerta de la fuente? ¿Qué es la puerta de la fuente? ¿Para qué sirve esta puerta? ¿Amén? Y vamos a entender qué es la fuente. Vamos a ir a la palabra de Dios. Lo voy a invitar a que vayamos a otra cita bíblica en Juan 4, 13 y 14. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Juan qué? Juan 4, 13 y 14. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Dice la palabra de Dios así. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de esa agua. ¿A qué se estaba refiriendo con esa agua? Sabemos que el agua es algo muy importante en nuestro cuerpo. El 70% de agua, el 60 al 70% de agua. Bueno, ya hoy en día nuestro cuerpo más que nada está compuesto de más grasa y de otras cosas que de agua, porque no le damos a veces el agua suficiente a nuestro cuerpo, ¿verdad? O a veces nos tomamos la Red Cola o nos tomamos el refresquito, ¿verdad? Y dejamos el agua a un lado, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dice que cualquiera que bebiere de esa agua volvería a tener que sed. ¿A cuál agua se estaba refiriendo? Al agua natural, ¿verdad? Sabemos que no es casualidad. Dios sabe cómo creó, cómo formó nuestro cuerpo y puso en nosotros esa necesidad de tomar agua. Si una persona como qué enfermedades pueden aparecer.
vías urinarias, Deshidratación. deshidratación, dolores de cabeza, dolores de riñón, Falta de vista. aún la falta de la vista, ¿verdad? Se va, cansancio, falta de oxígeno, muchas cosas, ¿verdad? Se empiezan a perder en el cuerpo. Entonces, el Señor Jesús, el Padre Celestial ha puesto en nosotros esta necesidad de tomar agua. Amén. Esa agua que dice que es una fuente. Y dice la palabra de Dios en Juan que judíos y samaritanos no se hablaban. ¿Sabe usted por qué no se hablaban judíos y samaritanos? ¿Alguien sabe por qué no se hablaban? Por eso cuando el Señor Jesús viene a esta mujer y le dice, mujer, ¿verdad? Dame agua. Ella que se sorprendió y dijo, oye, pero si tú eres judío, ¿cómo vienes y me pides a mí agua? ¿Verdad? Entonces dice la palabra que no se hablaban. Hay referencias bíblicas que ellos no se hablaban desde la restauración de las puertas precisamente, porque cuando Nehemías quiso restaurar las puertas y fue ante el rey a pedir el permiso, ¿verdad? Se levantaron dos hombres malvados para hacer burla del pueblo de Israel y de Nehemías, ¿verdad? Estos hombres eran Tobías y Sanballat. Estos dos hombres les hacían burla. Entre judíos y samaritanos, porque no se hablaban, dando a entender que la salvación es ¿para quién es la salvación? ¿Solo para los judíos? Para todos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cualquiera que toma de esta agua natural vuelve a tener sed. Pero hay un agua espiritual. ¿Cuál es esa agua espiritual, hermanos? Es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos que él ha lavado a su esposa, en Efesios me parece que es. Él ha lavado a su esposa, a su iglesia, la santificó por medio del lavamiento del agua por la palabra. Amén. Amén. Entonces el Señor nos da esa agua de vida, esa agua que nuestro cuerpo necesita. Entonces él viene a la mujer samaritana y le dice, dame agua, ¿verdad? Dame agua. Y la mujer le dijo, oye, pero, ¿verdad? ¿Tú cómo te voy a dar agua? ¿Verdad? ¿Y cómo pues tú puedes decirme que me vas a dar un agua que salta para la vida eterna si tú ni traes con qué sacar el agua? Tú no traes ningún recipiente. Porque no entendió que el Señor Jesús le estaba hablando de su propia palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Sale ahí algo muy incómodo para la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que salió? A reducir. ¿Vale? Su pecado. ¿Verdad? Y entonces le dice, mujer, vea, 5 maridos que has tenido. Vamos a ir ahí a la Biblia. Le voy a invitar a que abra su Biblia y mismo en Juan. Juan capítulo 4. Juan 4. La mujer, en el versículo 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué precisamente el Señor Jesús tuvo que tocar el tema del marido? Para abrirle una puerta de arrepentimiento, que era lo que veíamos en la ocasión pasada, en la enseñanza pasada. El Señor Jesús le abre una puerta de arrepentimiento a la mujer samaritana y le dice, ve y llama a quién. Y tiene que tocar la llaga el Señor. Tiene que tocar esa parte que incómoda. Y entonces el Señor comienza para poder darle de esa agua, porque ella le dice, dame de esa agua, yo necesito de esa agua. Quiero esa agua que salta para la vida eterna. Yo no quiero tener sed jamás.
Y el Señor le dice, está bien, te voy a dar de esa agua, pero primero voy a hacerte una operación espiritual. Amén. Voy a sacarte la basura. Amén. Tengo que tocar la llaga. Ve y llama a tu marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En pocas palabras, el Señor Jesús tuvo que venir a sacarle la basura a esta mujer, tuvo que venir a limpiar su alma, tuvo que sacar esa parte incómoda, tuvo que abrirle esa puerta de arrepentimiento para que después el agua del Espíritu de Dios viniera a llenarla, porque el agua del Espíritu no puede venir en alguien que todavía tiene basura. Por eso primero es necesario restaurar la puerta del muladar para que después el Señor pueda venir a llenarnos con su agua viva. Amén. Bendito sea su nombre. Amén, aleluya. Entonces sacó sus vergüenzas a la luz. Amén. Es importante entender esta parte, hermanos. Gloria a Dios. Porque solo el Señor Jesús sabe nuestra vida. Amén. Ahora, yo le voy a decir algo muy importante. Amén. El enemigo está presto para venir. En las enseñanzas pasadas. ¿Y sabe qué? El enemigo es experto en bloquear el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Restaurar la puerta de la fuente es restaurar la vida en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando me refiero a restaurar la vida en el Espíritu, no me estoy refiriendo a hablar en lenguas, no me estoy refiriendo a tener una manifestación o alguna demostración del poder del Espíritu de Dios. Mucha gente puede venir a la iglesia y puede tener alguna manifestación del Espíritu de Dios, pero eso no quiere decir que esa persona tenga una vida en el Espíritu. Amén. ¿Cómo puedo yo identificar que tengo una vida en el Espíritu? ¿Cómo podría, hermanos? A través de la oración. Ajá. ¿Cómo podría yo saber que tengo una vida en el Espíritu? Recibir a Cristo tenemos una vida. No, podemos recibir a Cristo pero no tener una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque era lo que yo les decía. Tener al Espíritu Santo no es nada más recibir el bautismo, me llena, sino es permanecer lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede venir y llenarme, pero mi trabajo ahora es mantenerme lleno del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo a mí me llena, me bautiza, ¿verdad? Pero después yo me salgo de la iglesia o salgo de estar lleno del Espíritu Santo y me voy a ver una novela o me voy a escuchar un chisme o me voy al baile, ¿permanecí lleno del Espíritu Santo? No, ¿Permanecí con una vida en el Espíritu? no. Mucha gente puede tener una demostración, a eso me refiero, una demostración del poder del Espíritu Santo. Puede hablar en lenguas, puede llorar en la alabanza, se puede caer, puede temblar, puede sacudirse, ¿verdad? Pero eso no significa que la persona tenga una vida en el Espíritu. Tener una vida en el Espíritu representa una vida de comunión. Diga conmigo, una vida de comunión. Una vida de comunión. Amén. Una vida de santificación. Amén. Vamos a ir a Génesis 26, 15 al 18, hermanos, por favor.
Gloria al Señor Jesús. Cuando lo tenga puede decir amén. Génesis 26, 15 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, los había llamado. Amén. El enemigo es un experto en tapar los pozos. Amén. El enemigo es experto en bloquear la bendición del Señor. Diga conmigo, es experto en bloquear las bendiciones. Amén. La palabra filisteo, para los que apuntan, la palabra filisteo significa torpe, también significa vulgar y también significa insensible. Hay un enemigo de la restauración de la puerta de la fuente y es el filisteo. Amén. El filisteo nos hace ser torpes, nos hace ser vulgares e insensibles. El filisteo nos roba la vida en el espíritu. El filisteo bloquea los pozos, tapa los pozos. La palabra de Dios nos enseña que vinieron los filisteos y taparon los pozos. ¿A quién? A Abraham. Amén. ¿Y Jacob qué hizo? ¿Los volvió a qué? A abrir. Amén. Es importante que se destapen los pozos, porque una fuente con basura no le brota agua con facilidad, ¿o sí? Por eso a veces no hay un fluir en nuestra vida. Nos sentimos bloqueados, hay pereza para la oración, hay pereza para leer la palabra de Dios, hay pereza para asistir a la iglesia, hay indiferencia, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Entonces necesitamos permitir que el Espíritu de Dios venga a desbloquear esos pozos. Amén. Entonces vamos a ver cómo puedo yo, o qué es tener una vida en el Espíritu. Amén. Romanos 5, por favor. Vamos a ir a Romanos 5, 8, 5 al 14. Cuando lo tenga puede decir amén. Romanos 8, del 5 al 14. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo saber si tengo una vida en el espíritu? De acuerdo a los frutos que yo manifieste en mi vida. Amén. Dice la palabra de Dios que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿A qué le dedico más tiempo yo? ¿En qué paso más tiempo? Mi vida, ¿en dónde está enfocada? Esto es una balanza entre la carne y el espíritu. ¿A qué le doy más prioridad? ¿A las cosas de la carne o a las cosas del espíritu? Hay mucha gente que está pensando hoy, ¿verdad? ¿A dónde me voy a ir a pasear? A lo mejor no, ahora que acabe la cuarentena. O qué es lo que voy a hacer ahora que acabe y que pueda yo salir de mi casa, que pueda irme de vacaciones. Y no sabemos si Dios nos va a permitir vivir el día de mañana. No sabemos porque no tenemos comprada la vida. Entonces muchas veces nuestra vida no está enfocada ni centrada en el Espíritu de Dios, sino en nuestra carne. ¿Por qué? Porque pensamos en las cosas de la carne. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a Dios. ¿Qué es lo que se manifiesta en mi vida? El fruto del Espíritu Santo. Hay amor, hay perdón, hay restauración, hay santidad, ¿verdad? Hay gozo, hay paz, hay alegría, hay tolerancia. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe los frutos del Espíritu Santo? A ver, hermana Lorena. Gozo, paz, templanza. ¿Quiere formalistas o así como? Sí. Gozo, gozo, Amor, gozo, paz. templanza, amor. Mansedumbre. Humildad, paciencia. Ujú. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo una vida en el Espíritu, no se va a manifestar a través de los dones, sino a través de los frutos. Yo puedo tener muchos dones del Espíritu Santo. Puedo orar por los enfermos y se sanan, puedo hablar en lenguas, puedo profetizar, puedo cantar en el Espíritu bien hermoso. Pero si no tengo una vida en el Espíritu, entonces mis frutos no son de acuerdo al Espíritu Santo. Y viene el enemigo y tapa los pozos. No hay comunión con el Espíritu Santo, no hay presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando no hay presencia de Dios, hay presencia del diablo. Por eso es importante llenarnos del Espíritu Santo en nuestra vida. Es importante estar llenos, que la fuente del Espíritu de Dios en nosotros esté brotando esa agua, esté fluyendo de continuamente, que de continuamente la alabanza en nuestra vida no cese y que estemos santos, 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 santo es tu nombre, Señor. ¿Verdad? Pero a veces baja el nivel de las aguas en nuestra vida. ¿Verdad? Lo podemos ver en Ezequiel. Ahí en Ezequiel la palabra de Dios dice que el Señor lo llevó afuera y le mostró, y de momento vio agua que corría, ¿verdad? Y vio un hombre y el agua le llegaba ¿a dónde? A los tobillos, ¿verdad? Y de momento el agua le llegaba ¿a dónde? Y luego de momento el agua le llegaba ¿a dónde? Y luego el agua le llegaba ¿a dónde? A nado. Ya tenía que irse a nado. Eso representa el nivel de las aguas del Espíritu que hay en nuestra vida. ¿A dónde estamos? Aquí, Señor, sin mucho compromiso, nada más a los tobillos. Que el agua apenas si me toque, ¿verdad? Yo a veces cuando iba a la playa me gustaba nada más meter mis pies porque me daba miedo, ¿verdad? Que me arrastrara la ola. Y aún en las albercas casi no me meto, pero cuando me llegaba a meter nada más en el brincacharco, ¿no? El chapoteadero. Imagínense. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el agua a los pies, pues no pasa nada, ¿verdad?
se siente rico, pero nada más. Cuando el agua nos llega a la cintura o a las rodillas, ya todavía estamos ahí, ¿verdad? Contentos. A la cintura ya como que empezamos a sentir como que hay esta agüita, ¿verdad? Pero cuando el agua ya nos llega a los hombros, yo me acuerdo que cuando iba al mar, ¿verdad? El agua me llegaba a los hombros y ya nada más cuando venía yo a venir la ola me hacía para atrás porque me llegó a revolcar, sí, varias veces. Y hay veces que el agua ya teniéndola aquí ya no tenemos un control porque ya el agua nos mueve. Amén. ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos para que la fuente del Espíritu Santo nos pueda llenar? Necesitamos el agua del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y decirle, Señor, ya no quiero el agua a los tobillos, no la quiero a las rodillas, Señor, hoy me sumerjo a nado. Quiero tu palabra, quiero la llenura de tu Espíritu Santo. Quiero no solo el bautismo, quiero permanecer lleno del Espíritu Santo. Y este es un tiempo donde el Espíritu Santo va a venir a llenarnos. Si nosotros le creemos y realmente dimos el paso para sacar la basura como lo hizo la mujer, ¿verdad? El Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 tienes y el que tienes ahorita ni es tu marido, ¿verdad? Cuando el Señor nos saca nuestros pecadotes a la luz, ¿sí? Y hay veces que así es el Señor de fiel y bueno, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado así? Bueno, yo he tenido la experiencia en liberación. En una ocasión, pasó, ¿verdad? Que esa persona, bueno, una persona vino y pidió que oráramos por ella. Pero al momento de empezar a orar, ¿verdad? Empezar a orar, el enemigo bloqueó a esta persona, no la dejó confesar lo que traía, lo que la estaba oprimiendo, lo que la estaba ligando, ¿verdad? El enemigo es experto para hacer esas cosas. Y entonces el Espíritu de Dios es tan fiel que hace lo que hizo el Señor Jesús con la mujer de los 5 maridos. Nos abre la puerta del arrepentimiento y entra, ¿verdad? Tú dices esto, pero el Señor dice, has hecho esto, esto y esto y esto y esto. Y el Señor nos empieza a mostrar la vida de la gente. Eso es impresionante, hermanos. ¿Y sabe por qué? No porque usted sea bueno, ni yo sea bueno, ni nadie seamos buenos. Es porque Él nos ama y quiere hacernos libres. Amén. Entonces, ha pasado. Mire, le voy a llevar otro pasaje para que vea que no es invento mío. Otra puerta de arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Primera de Juan 45, 1:45 al 50. Primera de Juan 1:45 al 50. Amén. 1:45 al 50. Amén. Dice la palabra de Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás, ¿verdad? Y Primera de Juan es Juan, Evangelio de Juan 1. Evangelio de Juan, porque Primera de Juan está Sí. en Apocalipsis, nomás trae 8 capítulos. Juan 1,
45 al 50. Dice la palabra que Felipe halló a Natanael y le dijo: oye, Natanael, hemos encontrado a aquel que se decía que iba a venir al Mesías, ¿verdad? Y ¿sabes de dónde es? Es de Nazaret. Y entonces, ¿qué hizo Natanael? ¿Qué le dijo Natanael? Ay, ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? Con el orgullo, con el menosprecio, ¿eh? Y entonces le lleva con el Señor Jesús. ¿Vea? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Tú eres un verdadero israelita. Y le dijo: pero tú ¿cómo me conoces? Y le dice: cuando estabas, ¿en dónde? Debajo de la higuera te vi. Cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. En pocas palabras, yo vi tu expresión, lo que tú expresaste de mí, lo que tú hablaste acerca de mí, que tú dudaste. Yo lo sabía. Te vi debajo de la higuera. Y entonces, ¿qué dijo él? ¿Verdad? Tú eres el Hijo de Dios, porque ¿quién más iba a saber si nadie nos estaba viendo? ¿Quién más nos puede ver sino solamente Dios? ¿Sí? Recuerden que la higuera, ¿de qué nos habla? La higuera representa varias cosas. Cuando el Señor Jesús va con sus discípulos y ve una higuera, no era tiempo de higos. Y en la versión 1909 de la Biblia dice: respondiendo Jesús le dijo a la higuera. Hubo una charla entre la higuera y Jesús. Le dijo: dame fruto. Y entonces, ¿qué hizo? Yo creo que la higuera se puso con su hacedor y el Señor la maldijo. Y le dijo: nunca jamás volverás a dar fruto. Y cuando pasó después con sus discípulos, la higuera se había secado. ¿Por qué? Porque no era tiempo. Pero se sabe que cuando una higuera tiene muchas hojas es que va a dar fruto. La higuera tenía hojas pero no tenía fruto. Amén. La higuera tenía hojas pero no tenía fruto. ¿De qué nos habla esto? De apariencia. Es que yo soy cristiano y tengo mucha apariencia de cristiano, pero mis frutos, ¿dónde están? ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? La higuera nos habla de la apariencia, nos habla de la hipocresía y nos habla del orgullo. Del lado negativo, porque del lado positivo nos habla de la sinceridad. Por eso en Cantares, cuando el amado alaba a la esposa, siempre habla de la higuera como un fruto que la esposa tenía en su huerto, y nos habla de la sinceridad que nosotros debemos de tener con el Señor. El Señor nos lleva a la puerta del muladar a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Nos lleva y nos abre la puerta del arrepentimiento y nos da el fruto de la higuera. Amén. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? A través del don de ciencia, el Señor Jesús supo acerca de Natanael. Le abre una puerta de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por este proceso para que el Señor nos lleve a la puerta de la fuente. Y que seamos llenos del Espíritu Santo, para que seamos revestidos por el Espíritu Santo, para que seamos bautizados por el Espíritu Santo. ¿No hemos leído el libro de el ministerio cuádruple del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos unge, nos bautiza, nos embiste y nos llena. Son 4 ministerios especiales que el Espíritu Santo hace o trabaja en nuestra vida. Amén. Entonces debemos de tener cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Con los filisteos. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, ¿cómo se imagina usted el pozo? Hoy en día nos imaginamos el pozo, ¿verdad? La rueda arriba del pozo, ¿verdad? La cuerda, la cubeta. Sí, usted se imagina un pozo como los de la actualidad, cuando hablamos de la mujer samaritana y del pozo. Pero en ese tiempo los pozos no eran de esa manera. Porque ahora en este tiempo nadie se mete al pozo, sino que el agua se saca desde arriba del pozo. En ese tiempo, ¿verdad? La gente, el pozo tenía escaleras para bajar, según la tradición judía. Y la gente tenía que descender para poder ir a traer el agua, ¿verdad? Y el Señor Jesús estaba ahí. Él estaba cansado. Tenía hambre porque sus discípulos tenían hambre. Por eso le dijeron: Señor,
¿verdad? Ya tenemos hambre. Y el Señor le dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces el Señor Jesús estaba ahí, cansado, ¿verdad? Porque el cuerpo físico se cansa. La mujer había salido del pozo, llevaba su cántaro con agua y el Señor le dice, dame de esa agua, ¿verdad? Y yo te doy de otra agua, te la voy a intercambiar, ¿verdad? Es necesario que nosotros saquemos esas aguas que a veces tenemos en nuestra vida. Retenemos cosas, hermanos. Es importante, mire, hay una enfermedad que es la retención de líquidos en nuestra vida. ¿No es así? ¿Por qué surge la retención de líquidos? ¿Sabe usted por qué científicamente ocurre la retención de líquidos cuando una persona se empieza a hinchar? Es porque la persona tiene ácido, tiene fuego en su vida. Y lo que hace el cuerpo, el cerebro, quiere mantener vivo al cuerpo y entonces para poderlo mantener vivo, dice, aquí hay fuego, lo que tengo que hacer es apagar ese fuego y viene la retención de líquidos. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que retenemos. Retenemos amargura, resentimiento, falta de perdón. Retenemos todas estas cosas. El Señor dice, dame esa agua que tú tienes. Saca esa agua que no te sirve. Yo te voy a dar un agua con la que nunca jamás vas a tener sed, porque el Espíritu de Dios te va a llenar, ¿verdad? Y el Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes es llenos con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios Santo, su nombre, viene y nos llena, nos unge, nos reviste, nos llena con ese gozo y nos da una plenitud en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Santo es su nombre. Entonces el Espíritu de Dios empieza a llenarnos. Pero es necesario no solamente recibir un bautismo inicial. Es necesario mantenernos llenos en esta puerta de la fuente, que estas aguas estén fluyendo. Sacar estas aguas turbias, estas aguas de preocupación, aguas de ansiedad, aguas de muerte, aguas de resentimiento, de rencor, aguas que nos estorban, que bloquean, aguas que están sucias. Hay que sacar la basura, hay que permitirle al Espíritu de Dios que destape estos pozos hoy. Y decirle, Señor, destapa este pozo. Abre la fuente hoy de tu Espíritu Santo. Que corra en mi interior hoy. Que yo pueda sentir esos ríos de agua viva que me llenan. Recuerden lo que pasó con Jonás, literalmente. Cuando dice la palabra de Dios que el gran pez, vean, lo devoró. ¿Quién puede vivir dentro de un pez? Nadie. Dice, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, Señor. Y estas son otro tipo de aguas espirituales, porque todo lo que es físico es una analogía de lo espiritual. Siempre que el Señor se refería con sus discípulos para hablarles de algo espiritual, se refería a algo físico. En la parábola del sembrador habló de la semilla, para explicarles los misterios del reino de los cielos. Amén. Entonces el Señor Jesús quiere enseñarnos la profundidad de su palabra, pero es necesario que saquemos así como esta mujer, ¿verdad? Señor, ¿por qué vienes a mí si judíos y samaritanos no se hablan? Desde lo de Tobías y Sanbalat hay amargura. Dice el Señor, dame tu amargura, dame tu falta de perdón, tu pleito, tu división que tenías. Hoy déjame llenarte con esta agua, que cuando tú la pruebes te va a traer unidad, te va a traer amor, santidad, gozo. No importa que seas despreciado, desechado, tú vas a sentir amor. Amén. Vas a tener la capacidad para poder amar a tus enemigos. Amén. Es necesario ser llenos con el agua del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. ¿Y por qué no hoy le decimos, Señor, lléname con esa agua? Lléname con tu Espíritu Santo. ¿Por qué no doblamos hoy nuestras rodillas al Señor? Y le decimos, Señor, lléname con esa agua viva hoy. Restaura en mí esta puerta de la fuente, Señor. Que yo pueda, Padre bendito, Señor, disfrutar de esas aguas de vida, Señor. Disfrutar de esas aguas, Señor, que traen bendición, abundancia, paz, gozo, alegría en tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Hoy lléname con esas aguas. ¿Por qué no le dice al Señor hoy?
lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname de tu amor. Saca estas aguas de rencor, de amargura, resentimiento, falta de perdón, Señor. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Y si lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname de tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y si lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llénanos con tu agua viva, Señor. Llena nuestras almas, Señor. Hoy te entregamos esta agua, Señor. Te damos de esta agua, de estas cargas, Señor, que muchas veces nos han bloqueado, no nos dejan caminar. No queremos ser como los filisteos, Señor, que taparon los pozos, ser insensibles a tu Espíritu Santo, Señor, perder la llenura de tu Espíritu, Dios. Queremos, Señor, Dios, mantener, Señor, esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos, Señor, más cada vez, Señor, con esa presencia. de tu amor.
fluye, Señor, de tu trono, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llenos de ti, Señor. Precioso Jesús. Oh, amado Señor. Oh, precioso Dios, llénanos. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Señor Jesús, de tu manantial. Jesús, dame de beber, dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Necesito más. Necesitamos más, Señor. Más de este río de tu Espíritu Santo, Señor. Esa fuente que brote en nosotros para vida eterna, Señor. Que nos llene, Señor. Que retire la muerte espiritual de nuestras vidas, Señor. Que esa fuente vivifique todo nuestro ser, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Llénanos, Señor, con tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando.
un río de alabanza y de adoración y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza. Vamos, hermano, adórele. Y de adoración que esté brotando, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Digámosle: Señor, quiero mantenerme levantando tu nombre, Señor, con esa fuente que fluya, Señor, de mi interior, de mis entrañas, Señor, desde lo más profundo. Levante tu nombre y te adore, que en todo momento, Señor, pueda permanecer exaltándote a ti, Rey de Reyes, Señor, como un río de alabanza, Señor. Aún ese río se lleva el obstáculo, todo impedimento, Señor, todo bloqueo en nuestra vida, lo que impide el fluir de tu presencia, Señor Jesús. Que ese río fluya en nuestra vida, que ese río fluya en nuestra familia, Dios. Llénanos más y más. En este tiempo, Espíritu de Dios, podamos ver tus maravillas, podamos ver que tú eres Dios, que tú seas glorificado, seas exaltado. Te bendecimos solo a ti. No nos cansamos de adorarte, Dios. No nos cansamos de exaltar tu nombre. Aleluya, gloria, aleluya. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Es un río de alabanza y de adoración y de adoración dirigido, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Aleluya, ¿cuántos podemos darle la gloria al Señor Jesús y
decirle, Señor, recibe la gloria, Señor. Yo quiero darte ofrenda de alabanza, Señor, como un río que no pare en mi vida, Señor. Que en todo momento, Señor, te esté exaltando, Señor. Santo es tu nombre, Señor bendito. Gracias por llenarnos con tu Espíritu Santo hoy, Señor, que así permanezcamos, Señor, con esa llenura, con esa comunión, con esa conexión con tu Espíritu Santo hoy, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Amén. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha recibido tu palabra, Señor. Bendice, Señor, cada vida, cada corazón hoy con tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás, Señor Dios. Que esta palabra podamos ser hacedores de ella y podamos retenerla, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Así mismo, Señor, te pido por mis hermanos, Señor, ahora que hemos terminado este tiempo, Señor. Mis hermanos que están en casa, Señor, que tu presencia les resguarde en todo momento. Que el río de tu Espíritu fluya, Señor, ahí en sus hogares. Que no pare, Señor. Que no se detenga, Señor, esa bendición, Señor, sino que siga, Señor, continúe en cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno, Señor. Que tu bendición no sea parte de ninguno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ¿por qué no levantas sus manos para ser bendecidos? Hoy en el santo y precioso nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos. Guárdalos, Señor, en su salida, en su entrada. En todo momento, Señor, tu presencia los rodee, Señor. Y que tu bendición no sea parte de ninguno, Señor. Guarda, Señor, del hombre maligno, perverso, de aquel, Señor, hombre sanguinario, Señor Dios. Guarda a tu pueblo de asaltos, robos, desgracias, enfermedades, Señor. Repréndelas, Señor, y lánzalas al abismo. Dios eterno, con tu sangre preciosa, Señor, encubriendo cada vida, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, hoy te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Y que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Podemos darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios nos bendiga. Podemos despedirnos unos de otros. Que la paz del Señor quede en nuestros corazones. En el nombre